Muchas gracias por ver Sapiens, activismo contra el machismo. IPAS Bolivia y Sapiens quieren conocer tu percepción sobre este programa. Por favor, responde de la manera más sincera las siguientes preguntas para que nosotros podamos mejorar cada día más este programa. Puedes entrar a este link y puedes participar de manera abierta y absolutamente reservada y anónima para que podamos conocer tus percepciones. ¿La religión justifica o reproduce conductas machistas? ¿Quién y cómo ejerce el concepto de autoridad dentro de las diferentes iglesias? A ver, hemos preparado un reportaje que un poco nos va a aterrizar en este tema que debería ser el grueso del debate en el programa. Veamos. Las religiones, como aliadas del pensamiento, siempre han sido cómplices de todas las perversas prácticas que éste ha desplegado. Y a su vez el pensamiento dominante siempre ha disfrutado de las diferentes iglesias como fieles aliadas en la difusión de dicho pensamiento. La cosmovisión religiosa, que lo inunda todo, sobre todo en algunas culturas orientales, es la causa que justifica social y políticamente las diferencias que proporcionan todo el marco ideológico donde se bendicen estas prácticas y se socializan todas las diferencias. Es así que en el sagrado nombre de las religiones se sigue defendiendo la discriminación a la mujer y sus recortes de derechos, su dependencia en todos los sentidos del hombre y la perseverancia de una serie de prácticas ancestrales. Esto se hace evidente en textos como el de Efesios, en su capítulo 5. Lean el versículo 22 y 23, que reza textualmente: Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa. Textos como estos son recurrentes en la Biblia. En un mundo donde la frontera entre el poder civil y religioso ha sido históricamente confusa, surgió hace algunos años la concepción de una sociedad laica, basada en los derechos humanos, la que ha posibilitado la equiparación legal de la mujer en estos contextos. Los principios religiosos son derechos humanos, como el derecho natural. El problema aparece en el momento en el que se institucionaliza una sola religión, imponiendo reglas que desde luego son continuas en el tiempo. Así, nos podemos referir a la crítica que surge a la teoría de género y las diversidades sexuales que no son reconocidas, ya que se considera que rompen con el orden natural y el orden divino de la creación. ¿Es la laicidad entonces la oportunidad que todas y todos podemos tener para construir a través de la libre elección de nuestra fe la posibilidad de una sociedad más justa, más equitativa y menos violenta? Debemos reconocer en este punto que hemos naturalizado desde las religiones prácticas que han reforzado el imaginario de que el hombre es quien debe defender y definir todas las reglas de comportamiento, relegando a la mujer a un segundo plano. Podemos entender que nuestra libre elección también nos puede permitir acceder al ejercicio pleno de derechos para poder encaminar de mejor manera nuestra convivencia. La fe, desde luego, nos va a permitir siempre imaginar valores como la solidaridad, la misericordia y el amor por nuestros semejantes. Pero también será esa herramienta que algunos hábiles líderes podrán utilizar para la dominación y, lamentablemente, para la sumisión de unos en relación a otros. Hemos tenido un contacto especial con Julián Cruzalta, este hombre que ustedes ya lo van a ver, tiene esta forma tan
interesante, tan peculiar y tan frontal de abordar este tema, especialmente cuando hablamos de masculinidades, especialmente cuando hablamos de patriarcado e iglesias y religiones. A ver, Julián Cruz Salta. Bien, quiero saludar a Julián Cruz Salta. Julián, ¿cómo está? Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta entrevista con Sapiens, Activismo contra el Machismo. Gracias por la invitación, con gusto participo. A ver, Julián, el tema que nos ha convocado hoy tiene una estrecha vinculación a comprender cómo es que, si es que sucede, las religiones pueden estar acentuando la violencia contra las mujeres o estas masculinidades hegemónicas de las que se hablan en muchos niveles cuando se analiza la relación social que se tiene hoy predominante en la sociedad global. ¿Cuáles son sus primeras consideraciones en relación a esto que le planteó al inicio? Muchas religiones son patriarcales y en teología hablamos de kiriarcales. Kyrios en griego es Señor. Ya. Entonces no basta ser hombre, hay que ser blanco, hay que tener poder económico para Señor en estas sociedades. Entonces las religiones son patriarcales y kiriarcales y en lugar de ser espacios de inclusión se vuelven espacios de exclusión, de poder y de dominación. Entonces esta masculinidad tiene que ver mucho con un poder, con el halo de sagrado, por eso tiene una doble fuerza. Es decir, pero no siempre ha sido así, ni todas las religiones son patriarcales. Las religiones actuales, las grandes, sí son de una mirada muy patriarcal. Ajá. Ahora, esta mirada patriarcal que usted identifica en las religiones grandes, que por lo tanto son muy masivas, que convocan a muchos fieles y muchos feligreses, ¿cómo de alguna manera están reproduciendo o están acentuando esta sociedad que tenemos, que es tan violenta, que es tan machista, que reproduce ejercicios en el cotidiano que tienen que ver con el uso de la fuerza, con la dominación? ¿Y cómo se entiende esto desde la fe? Sí, acordémonos que el fenómeno religioso es muy antiguo. La religión nace allá en la caverna, junto con el arte, hasta el 50.000 antes de Cristo. Yeah. Esas religiones no son patriarcales, son de la fiesta, es anterior a la agricultura, nace con las mujeres. Entonces, del 50.000 al 7.000, 6.000 antes de Cristo no tenemos deidades masculinas, solo deidades femeninas. En los años 60, el Papa Paulo VI creó una comisión de biblistas que estudiaran si había un impedimento de peso bíblico en las Sagradas Escrituras que impidiera el sacerdocio femenino, o si era solo un asunto jurídico de leyes de la Iglesia. Después de varios estudios, el Papa nombró una comisión de expertos en Biblia. La respuesta fue que no había en la Biblia nada que impidiera el ministerio femenino, que era un asunto jurídico. En determinado momento la Iglesia lo prohibió y el Papa tenía la autoridad a un concilio de permitirlo, era un asunto netamente jurídico. Pablo VI lo estuvo pensando en los 60, pero sus asesores teológicos le dijeron: usted va a pasar como el peor papa de la historia. Va a decir que sus hermanos papas mintieron porque los papas han dicho que había impedimento bíblico. Si usted hace esto, va a desprestigiar al papado. Y se aterró el papa y no lo hizo. Juan Pablo II fue más duro. Juan Pablo II dijo que discusión cerrada, que no había nada que discutir, que estaba impedido por deber sagrado ordenar mujeres y que ni a discusión. Entonces, los años del papado de Juan Pablo II no hubo discusión desde Roma seria de este tema. Ahora con Francisco se ha abierto el tema. Francisco creó una comisión para investigar si hubo diaconado femenino en la iglesia primitiva, porque en los textos, en las cartas de Pablo, vemos que las mujeres las bautizan mujeres, no hombres. Yo no creo que el papado de Francisco avance en este aspecto. Ahora, Julián, si tenemos que un poquito retroceder a tratar de encontrar una explicación al por qué se ha constituido así un montón de religiones en las que, desde luego, es mucho más visible la presencia del varón que de la mujer, tenemos que revisar los textos bíblicos. Estaba leyendo
Génesis 3:16, que dice tu marido te dominará, o, o otras acepciones que tiene la Biblia. ¿Por qué estos escritos, de alguna manera, no sé si se han traducido mal o verdaderamente contienen este tipo de textos que refuerzan el hecho de que la mujer está por debajo del varón? Bueno, la cultura judía es una cultura patriarcal, misógena. Entonces los textos bíblicos son la historia patria del pueblo judío, aparte de textos sagrados, son la historia patria. Entonces van a reflejar el mundo cultural en el que fueron escritos. No es que el Dios bíblico sea misógeno. Los que escribieron esos textos son homofóbicos, patriarcales, y sí reflejan esa tendencia de estos textos. Sí. Entonces, traducir es interpretar. El problema es que cuando leemos los textos en castellano o en inglés o en alemán, estamos leyendo la interpretación de alguien, tu traductor. Sin mujeres no hubiera habido cristianismo, pero aquí viene la masculinidad unida a poder. Las mujeres son mayoría de las iglesias cristianas contemporáneas, claro, pero las decisiones las seguimos tomando los hombres. Esta es la masculinidad poderosa. El problema no es la masculinidad. ¿Qué tipo de masculinidad ejercemos? Y además con el halo de sagrado. Como dicen los papas, no puedo hacer nada, entiendo, a las mujeres hay que darles su lugar, pero esto es sagrado, no lo podemos tocar. Este es el problema en el mundo religioso. En la sociedad las mujeres van ocupando cargos y acá tiene un halo sagrado de que lo entiendo, pero no es mandato humano, es mandato divino. No, sí es mandato humano, el patriarcado es bien humano, de divino no tiene nada que ver. Julián, la última pregunta tiene que ir en torno a, después de escucharte durante toda la entrevista, los valores como la misericordia, la generosidad, la igualdad dentro de las iglesias, ¿son iguales para hombres y para mujeres? No, porque en el patriarcado hay valores de las mujeres, la compasión, la misericordia, el cuidado, se ve como muy femenino. Si una pareja de ancianos tiene 10 hijos, las que los van a cuidar son las mujeres desde su religión, no los hijos varones. Entonces sí, cuidar. Aún el Papa Francisco, que es tan abierto, habla que ese es asunto de las mujeres, que traen el cuidado. Hoy en toda esta epidemia les toca cuidar a las mujeres. Es decir, entonces la iglesia refuerza esto y se nos olvida que la Ruach, el Espíritu Santo en hebreo no es el, Ruach es femenino, es la. Cuando se traduce el Evangelio al griego, se pone neuma, aire, viento, es neutro, y de ahí pasa a nuestras lenguas modernas como ya masculino, él. Pero la fuerza divina de Dios, la creadora, es femenina porque es ir universos. Por eso hay iglesias muy abiertas, muchas iglesias luteranas, los anglicanos tienen, la primada de la iglesia anglicana en Estados Unidos es una mujer, una obispa, porque el cristianismo abre, pero la vertiente patriarcal, donde está muy posicionada, es en la iglesia católica y en las iglesias neopentecostales. Ahí no mirará grandes pastoras, va a mirar hombres con este poder sagrado. Julián, yo de verdad te quiero agradecer estos minutos que has compartido con nosotros. Ha sido realmente agradable escucharte, nos abres un montón el panorama para continuar con el debate, para que nos preguntemos un poco cómo interpretamos desde nuestra fe las relaciones entre hombres y mujeres, cómo vemos a las mujeres desde nuestra fe, cómo tenemos que reaprender a leer, por ejemplo, la Biblia para reafirmar la fe que quieran ejercitar los seres humanos de manera libre y que ésta realmente los acompañe, que nos vuelva seres más generosos, más humanos. He disfrutado mucho estos minutos de conversación, de verdad, Julián, muchas gracias. Gusto, y sí tenemos que ahondar muchísimo porque nos ha hecho mucho daño a hombres y mujeres este patriarcado. Sí, es verdad. Julián, un abrazo enorme, va a ser un enorme placer ponerme en contacto contigo siempre. He aprendido mucho contigo estos minutos. Con gusto. Gracias, que estés muy bien.